Y estoy muy contento de recibir en edición especial al señor Axel Keyser, intelectual chileno que ha influido mucho en mi pensamiento y uno de los pensadores liberales más importantes de la actualidad. Bienvenido a edición especial, Axel. Encantado, muchas gracias por la invitación. Quiero empezar hablando del triunfo de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de Chile, liderando una coalición Apruebo Dignidad que incluye al Partido Comunista, nada más y nada menos. Boric ha prometido, entre otras cosas, impulsar el estado de bienestar. Comienzo preguntándote a qué atribuyes el triunfo de la extrema izquierda en Chile con un amplio margen de 12% frente a José Antonio Kast. A la hegemonía cultural que ejerce la izquierda en Chile, y no solamente en Chile, es decir, el control que tienen de los medios de comunicación, de las instituciones de educación superior, de las escuelas y en general de la narrativa pública, que convenció a un sector importante de los chilenos que el periodo de mayor prosperidad que hemos tenido en nuestra historia ha sido nada más que uno cargado de abusos, injusticia, desigualdad, en circunstancias que la desigualdad ha disminuido. Así que hay un diagnóstico instalado que es falso y que una gran parte de la ciudadanía lamentablemente terminó por abrazar y nos está costando la posibilidad de llegar al desarrollo y probablemente vamos a volver a ser otro país latinoamericano mediocre con los problemas que encontramos en la región históricamente. Así es. Hay una idea recurrente en tu trabajo que yo comparto, que es que los países, las personas, como bien señala la historiadora Noah Harari, vivimos de narrativas, ¿no? Aquí, desde el año 2000, en que cae el régimen de Alberto Fujimori, se empezó a construir la narrativa de la izquierda caviar, al mismo tiempo que en Chile Ricardo Lagos utilizaba el eslogan "crecer con igualdad", como tú recordarás para su campaña. ¿Cuál es la narrativa entonces que finalmente se impuso en Chile? ¿La de desigualdad y de que el modelo no ha funcionado? Sí, fundamentalmente diría que caímos en lo que es la tóxica trampa del igualitarismo, ¿no? Esta obsesión con que no puede haber algunos a los que les está yendo mucho mejor que a otros, y tanto fue así que el ministro de Educación del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, hablando de las reformas al sistema educativo de la presidenta Bachelet, dijo textualmente que lo que se trataba era de sacar de los patines a los que andaban más rápido para nivelarlos hacia abajo y ponerlos al nivel de los que andaban más lento, porque era la única manera de conseguir igualdad. Entonces la filosofía igualitarista que se apoderó de Chile cambió la economía política del país, es decir, la forma en que se realiza la política económica, cómo ésta interactúa con las fuerzas sociales y las dinámicas de la discusión ideológica. Entonces pasamos de ser un país preocupado en el crecimiento económico a uno que está preocupado en la redistribución masiva de riqueza y en la expansión del Estado, que no es nada más que incrementar el poder de la gente que vive del Estado y controla el Estado. Y gracias a eso, o producto de eso, es que estamos teniendo los peores niveles de crecimiento económico, de inversión y de aumento de salarios en la historia de los últimos 30, 40 años. Casualmente, hablando de desigualdad, también te he escuchado varias veces hablar del discurso de autoflagelación, pero hace algunos años, no sé si recordarás un estudio de MIT, de un grupo de intelectuales, que sostuvo que no existía evidencia científica de que la redistribución de riqueza a través del Estado disminuyera o eliminara la desigualdad. En muchos casos la incrementa. Si se encamina el debate, como se suele hacer, por el lado moral, ¿se puede hablar de generar igualdad en base a una idea concebida previamente entonces de lo que alguien considere justo? Si el problema es que lo que hay detrás es una estatolatría que es ciega a la evidencia empírica y a los intereses de quienes ellos mismos dicen que quieren proteger y defender, porque ese es un estudio que yo tengo citado en una de mis obras, en que efectivamente se muestra, entre otros de los autores está Daron Acemoglu, si no recuerdo mal, que el incremento de el tamaño del Estado para redistribuir riqueza no necesariamente conduce a una mayor igualdad. Entonces, una cuestión es discutir sobre si está mal que haya desigualdad. Yo soy de los que piensa que en la medida en que la desigualdad es producto del progreso de gente creando con su talento y con su ingenio riqueza que no solo los beneficia a ellos, sino los beneficia a los demás, la desigualdad es perfectamente justa, legítima y no solo eso, es además positiva para la sociedad.
En la medida en que tenemos eso, no tenemos un problema moral con la desigualdad. Ahora, si queremos igualar a todos por la fuerza, impedir que haya unos que se destaquen, que todos, digamos, tengan el mismo nivel medio y que no haya ningún Lionel Messi que pueda ser mejor que todo el resto y ganar más dinero que el resto en las distintas áreas de la economía, entonces entramos a un sistema propiamente estatista, socialista, que normalmente está asociado a esta gran redistribución de riqueza que se hace con una corrupción muy grande en América Latina. Eso es lo otro que tenemos que tener presente. Argentina tiene el tamaño del Estado parecido a países nórdicos. Y mira la catástrofe que es. Entonces, si fuera tan simple que haciendo crecer el Estado, tú resuelves los problemas económicos y sociales del país, Argentina y Brasil, que también tiene un Estado gigantesco, debieran ser países de los más avanzados del mundo. Pero no son. Son países que tienen muy baja libertad económica, como la mayoría de los países latinoamericanos, según el ranking de Fraser, y por eso mismo son países atrasados, que no logran superar la pobreza y que no logran tampoco crear igualdad, crean más desigualdad. Y hablando de libertades económicas, antes de hacerte la siguiente pregunta, el modelo chileno, si me permites leer un par de cifras, que la izquierda tanto busca cambiar y va a aniquilar ahora, es el que permitió que en 3 décadas, desde el 75, redujera la pobreza de 50% a 7%, que el PBI per cápita pasara de $5.000 a $23.000 y que la deuda pública bajara a menos de la mitad y que Chile se situara en el puesto 7 a nivel mundial en el ranking de libertades económicas. ¿Cómo percibes lo que ha pasado en Perú? ¿Es un libreto similar? Yo creo que lo que ha pasado en Perú es algo similar. Ustedes partieron más tarde, creo yo, con las reformas económicas liberales, pero han tenido un proceso de progreso que es extraordinario. Ustedes pueden ver los indicadores, ahí se hizo un muy buen trabajo que lo publicó el Cato Institute, donde estaba involucrado Ian Vázquez haciendo ese análisis con datos, mostrando los gráficos del Perú. Es impresionante el progreso que ha tenido Perú en las últimas décadas, producto de las reformas liberales. Entonces, cuando uno ve un país como Chile, que ha llegado a ser el país más avanzado en la historia de la región latinoamericana. También tenemos el índice de desarrollo humano más alto, tenemos el índice de movilidad social más alto de la OCDE, según un estudio de la OCDE del año 2018. Tenemos un nivel de participación en educación terciaria de países desarrollados, etcétera. Cuando tú ves eso y después la decisión que se toma electoralmente por parte de nuestra ciudadanía, lo mismo que en el Perú, eligiendo a Castillo, en nuestro caso eligiendo a Boric, que va, como tú bien recordaste, con el Partido Comunista, que es un partido que defiende abiertamente la dictadura cubana, la norcoreana y la nicaragüense, entre otras. Bueno, entonces tú dices, te haces la pregunta, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué ese afán de suicidarnos cuando estamos llegando a cerca del objetivo, o estamos al menos bien encaminados que nos estamos proponiendo, que es eliminar la pobreza, que todo el mundo viva mejor, que haya recursos suficientes? Y yo lo atribuyo, quiero insistir, a la ideología pública, a que en nuestros países la narrativa que predomina y que es difundida por los medios de comunicación mayoritariamente por un sector importante de la clase política, de los intelectuales, de los artistas y de las escuelas y las universidades, es una ideología que es contraria a las ideas fundamentales de la libertad y del progreso. Son ideologías proclives al socialismo, al estatismo, al colectivismo y al populismo. No puede haber otra razón. Los países avanzan o fracasan por lo que la gente tiene en su mente, en su cabeza. Y cuando tiene las ideas incorrectas, entonces toma decisiones que son desastrosas. Cuando tiene las ideas correctas, entonces apoyan las instituciones, apoyan a aquellos políticos y candidatos que nos encaminan por la senda de la prosperidad, que es lo que tú ves en los países desarrollados. Yo encuentro que, en parte gracias a una estrategia de la izquierda que necesita de esa confrontación, de satanizar a los empresarios, y aquel que ha llegado al éxito económico, como tú bien sostenías al inicio, se ha creado una distorsión respecto a lo que realmente es, en última instancia, el capitalismo o, en su defecto, economía de mercado. Porque Ludwig von Mises señalaba que la riqueza era el resultado directo de un servicio bien dado al prójimo, de servir al prójimo. ¿Pero tú sientes que esa distorsión existe? Sí, digamos que la distorsión en la narrativa es absoluta y total. Yo por eso acabo de publicar el libro El economista callejero, que son 15 lecciones de economía para sobrevivir a político y demagogo, uno de los libros más vendidos de Chile hace muchas semanas ya, salió hace poco, donde yo explico en términos simples lecciones como las de Ludwig von Mises, de Friedrich Hayek, de Friedrich Bastiat y otra gente,
que te explica que finalmente en una economía de mercado el empresario crea riqueza y por lo tanto es un benefactor social, es una persona que está produciendo los bienes y servicios que no existen disponibles para que nosotros tengamos la calidad de vida que queremos tener. Además crea empleos, por lo tanto produce los ingresos de los que viven muchas personas. Y en última instancia, si a alguien le interesa el tema del Estado, bueno, también pagan los impuestos con los que se hace la política social. Si tú no tienes empresarios que están generando riqueza, entonces no hay ningún impuesto que tú puedas recaudar. Y la prueba está que con empresa cero, tú tendrías cero empleo, salvo empleos muy precarios, y tendrías por lo tanto prácticamente cero impuestos. Entonces, mientras más empresas tengas, mientras más actividad empresarial tengas y más dinero ganen, mejor va a estar todo el mundo. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Caemos siempre en el problema de matar la gallina o el ganso de los huevos de oro, como la famosa fábula de Esopo, ¿no es cierto? Y que es muy antigua, que abrimos el ganso para ver, ¿cierto?, si tiene el oro adentro y finalmente matamos el ganso y nos quedamos sin los huevos de oro. Y eso es lo que estamos haciendo una y otra vez en América Latina con nuestra mentalidad tercermundista, por intentar igualar y destruir a aquellos que están liderando el progreso, que son efectivamente las empresas líderes, que son las que más capital logran acumular y logran generar, y por lo tanto son las que dan la mayor cantidad o lideran la prosperidad. Y si destruimos a los que tienen más para que no se, distancien mucho del resto, vamos a obligar a todo el mundo a quedarse en la mediocridad o en la pobreza. Sí, Max Weber sostenía que todo Estado está fundado sobre la base de la violencia. En otras palabras, el Estado es violencia, ¿no? ¿Cuál es tu análisis sobre esto como pensador liberal? No, bueno, ese es un análisis sociológico que hace Max Weber, es clásico ese análisis, no es el único que lo hace. En sociología en general se entiende el Estado como esa organización, ¿cierto?, integrada por personas, seres humanos, a veces lo olvidamos, son seres humanos que detentan el monopolio de la violencia física considerada legítima dentro de un territorio. Esas son más o menos las palabras, los términos en que lo formula Max Weber. El Estado no es un Dios, no es el espíritu universal o divino sobre la tierra, no es un ente que pueda crear riqueza en abstracto, no. El Estado son personas de carne y hueso que reclama para sí el monopolio de la violencia física. El Estado, la esencia del Estado, lo que lo distingue de todas las otras organizaciones humanas es la violencia. Y es por eso que nosotros necesitamos tener constituciones que garanticen nuestros derechos fundamentales, el rule of law, el Estado de Derecho, frente al poder del Estado fundamentalmente. Los grandes responsables de las masacres más grandes, más escandalosas que hemos visto, ¿cierto?, en la historia son los estados. Pensemos en la Alemania nazi, el estado nazi, el estado comunista, el estado soviético, son los paradigmas de todo este poder destructivo que tienen los estados sobre la libertad de los individuos. Siempre es una amenaza para la libertad individual del Estado. Si el Estado es violencia, digamos, un Estado al que legitimamos voluntariamente, aceptamos que el Estado es violencia, entonces cuando tú ves lo que sucede en una dictadura como la venezolana, no hay posibilidad de que ese régimen caiga sin la utilización también de una violencia igual o mayor, ¿no es verdad? Bueno, eso es lo que ocurre, que como el Estado es esa entidad o ese conjunto de personas que controlan la violencia en un determinado territorio, la forma tú de deshacerte de ese Estado, cuando es corrupto, cuando es opresor, como es el caso del venezolano, nada más que con otro grupo organizado que aplique la violencia. En este caso podrían ser una coalición de estados internacionales, ¿verdad?, que podrían intervenir en el territorio venezolano por los crímenes de lesa humanidad que ahí se cometen y deponer el régimen de Maduro y restablecer la democracia. Pero eso tú no lo puedes hacer si no estás armado. Así es. Porque como tú te deshaces de un grupo de mafiosos y de delincuentes que por la fuerza de las armas te está imponiendo a ti los términos como tú tienes que vivir. Eso no se los puedes pedir, por favor. Tú tienes que deshacerte de ellos a través de la violencia. Y esa es una lección dura, porque cualquier persona con un mínimo conocimiento histórico lo sabe. La Alemania nazi no se podría haber detenido con buenas palabras. Tuvo que haber sido por la violencia, no había otra manera de hacerlo. Y lo mismo ocurre con muchos otros grupos. Ahora, en esta generación, Axel, una generación, la generación de lo políticamente correcto, la batalla de las ideas, te quiero preguntar, ¿cómo se puede ganar para impartir las ideas del liberalismo
Porque, por ejemplo, un líder como Winston Churchill, uno de mis ídolos, hubiera sido impensado que pueda existir. Entonces, ¿cómo llegar a las nuevas generaciones para que abracen el camino de la libertad finalmente? Bueno, aquí hay una responsabilidad muy grande de los empresarios, yo te diría, en el mundo occidental, la gente que tiene influencia y tiene medios económicos, porque han permitido que sus universidades, sus escuelas y sus medios de comunicación, con pocas excepciones, sean tomadas y completamente controladas por activistas de izquierda. Y eso en Estados Unidos es así. Ahora, hace poco tiempo se creó la University of Austin, que uno de los financistas es Joe Lonsdale, un hombre joven, un emprendedor de Silicon Valley muy rico. Entre los que participan en esa iniciativa se encuentran Neil Ferguson, Steven Pinker, Barry Weiss, Ayaan Hirsi Ali y muchos otros, porque ellos dicen, y algunos son profesores de Harvard, Neil Ferguson lo fue, ahora está en Stanford, las universidades están completamente perdidas en manos del activismo de izquierda radical, que lo que busca es destruir ciertas libertades fundamentales para la sociedad abierta. Entonces, lo que tienen que hacer nosotros, aparte de defender las ideas con coraje en todos los medios disponibles, es recuperar nuestras instituciones, es volver a tener universidades que respeten la libertad de expresión, que lo consideren un valor sagrado, que defiendan las ideas o tengan profesores que enseñan las ideas del libre mercado como tienen que enseñarse, y así sucesivamente, y que haya un debate por lo menos. Hoy día no hay debate, hay un discurso monolítico que hegemoniza absolutamente todo. Así es. Y aparte, es un discurso profundamente emocional. O sea, Antonio Gramsci logró efectivamente su cometido. Dirías entonces recuperar la educación, pero con esto de ser emocional me refiero a que la formulación de políticas públicas, las decisiones se toman emocionalmente, y un ejemplo de esto fue lo que pasó en Chile. Acá también pasó el tema de las AFP. Nadie quería hablar de las tasas de reemplazo, que eran bastante altas, 80% en Chile, en Perú eran hasta 72%. La evidencia numérica queda relegada a un segundo plano. ¿Consideras que hay una fuerte carga emocional que remueve todo y es lo que guía? Sin ninguna duda. Yo escribí un libro que se llama La Nueva Inquisición, que fue un bestseller en Chile y también en España. Hoy día vivimos en lo que llamamos emocracia, ¿no? La dictadura de las emociones. Y esto se caracteriza por ser un fenómeno en virtud del cual los argumentos racionales, que son aquellos basados en la evidencia y las leyes de la lógica, ya no tienen cabida como parte de la deliberación pública. De lo que se trata nada más es de estimular emociones que son explosivas, que son tremendamente impermeables a la evidencia por el hecho de ser subjetivas, ¿cierto? Y en consecuencia la discusión deja de ser viable. Lo que tú tienes son grupos que gritan más fuertes que otros y que imponen una narrativa sobre la base de la cultura del victimismo, donde el que se ve más víctima es el que gana, ¿cierto? Y con eso neutralizan cualquier posibilidad de apelar a la razón. Y tú sabes muy bien, como decía Daniel Kahneman, que está el sistema 1, el sistema 2 del cerebro. El sistema 2 es el sistema racional, que consume más energía, es más difícil, lo usamos menos, y el sistema 1 es el emocional, donde nos tendemos a refugiar porque es más fácil, consume menos energía, en fin. Entonces apelan a las emociones. Gente como Gabriel Boric, como Castillo, como Chávez, apelaban a eso. Y cuando nos dejamos llevar por las emociones y intentamos resolver los problemas de la vida en común, que son sumamente complejos, con eslóganes muy simples, emocionales, terminamos en desastres completos. Y el caso de las AFP es un ejemplo de eso. Axel, muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos en contacto. Muy buenas noches. Cuando quieran, muchas gracias.